buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más a nuestro programa Actualidad Debate aquí en 9 La Loma, donde cada semana analizamos la actualidad política. Ya saben todos ustedes que la semana pasada la dedicamos a hacer un monográfico sobre el tema de sanidad. Por cierto, muchísimas gracias a todas las personas que nos han felicitado por abordar este tema, y ya les adelanto que la próxima abordaremos también un monográfico y nos referiremos exclusivamente a temas de educación, dos de los temas que más preocupan, junto con el tema de servicios sociales, dependencia, que también abordaremos en un monográfico. Y por supuesto alrededor del 8 de marzo hablaremos de igualdad también, haremos un monográfico alrededor del tema de la igualdad y del tema mujer en este caso. Vamos a presentarles a las personas, nuestros amigos que nos acompañan esta semana. Luis Carlos Fernández Serrano, Partido Popular, encantado de que vuelva otra vez aquí a esta mesa con nosotros. Buenas tardes, bueno, que encantado yo también, claro está. No nos quitamos tampoco, muy de medio a menudo, si no viene Tini vengo yo. De poquito en poquito, José Carlos también viene alguna otra vez, y tenemos que ir animando a Miguel a que también vuelva aquí a esta mesa. Tenemos ganas de que regrese con nosotros. Sí, usted. Guerras con Perales. Y la aceituna, me imagino. Sí, la aceituna. Por eso esta semana, y ya, pues lo presento. Lo tengo aquí justo a mi izquierda. Por eso esta semana está con nosotros Rubén, porque por fin acaba de la aceituna. Rubén Vilches Gómez, Unidos Podemos. Encantado también de que estés con nosotros. Buenas tardes, ya hemos acabado la campaña y tendremos que venir aquí a charlar un rato con los compañeros. Como dices que ya te has puesto el traje de civil y te has quitado el de agricultor. No nos acostumbramos todavía a la vida tranquila, todavía parece que estamos en campaña y estamos con los nervios puestos en el campo, pero bueno, hay gente que todavía tiene los nervios en el campo por las nevadas y demás. La verdad que sí. Del tiempo también vamos a hablar hoy aquí esta noche. A su lado se encuentra Emilio Muñoz Rubio, que también teníamos ganas ya de que volviera aquí a esta mesa, que lo echábamos de menos, Partido Socialista, y que además ya te hemos apuntado para la semana que viene, porque vamos a hablar de educación y por supuesto eres director de un colegio y tienes que estar aquí. Encantado, por supuesto, estaremos aquí hablando de educación la semana que viene, totalmente. Pues nosotros muchísimas gracias también a Javier Cantalejo Guío, Ciudadanos, por acompañarnos, y bueno, especialmente enhorabuena porque nos ha felicitado mucho por todo lo que dijiste la semana pasada, Javi. Encantado de estar aquí con vosotros, y ya sabéis que todo lo que sirva para mejorar y aportar ideas, pues bueno, todo lo que podamos, aquí me tenéis. Bueno, pues acabamos las presentaciones por Javier y vamos a empezar también por él. Le decía antes de que nos abrieran los micrófonos, no vaya a sacar mucho pecho, pero vamos a empezar con las encuestas del CIS y empezaremos contigo, hombre, porque los resultados que os augura, estos pronósticos, entre comillas, con muchísima precaución y cautela, son buenos de momento. Pues sí, es verdad, la verdad es que nosotros estamos muy contentos por los resultados que hemos obtenido, pero tú misma lo has dicho, nosotros, prudencia, yo creo que esto hay que tomárselo, las encuestas, tanto para bien como para mal, hay que tomarlas con mucho respeto y entonces, bueno, y seguir trabajando en la misma línea que nosotros venimos haciendo hasta ahora, porque los resultados están siendo favorables. Entonces, bueno, hasta ahora todas las encuestas pues nos dan que estamos consolidándonos como una alternativa, como un trabajo bien hecho, y bueno, aquí hay proyectos, hay ideas, hay gente que está interesada en que esto salga adelante, en ayudar, en negociar, en hablar las cosas, y entonces pues bueno, el mejor resultado del CIS que hemos tenido en la historia ha sido este, con lo cual bueno, pienso que no nos estamos equivocando mucho en la forma de hacer las cosas y que la gente está sabiendo entender la idea que nosotros queremos transmitir. Javier, ¿con quién tenéis que disputar más ese escaladero de votos al final? ¿Con PSOE o con Partido Popular? Porque esta mañana, y ahora abordaremos ese tema en la sesión de control al gobierno, hemos visto un Albert Rivera duro con Rajoy. Bueno, también se está hablando mucho de que el Partido Popular ahora, pues bueno, debido a las circunstancias que hemos tenido, está teniendo... También se ven con acto. Claro, se estaba hablando de que gente del PP pues estaba viniendo con nosotros, y yo en ese sentido pues quiero aclarar que nosotros para eso, pues bueno, nosotros no vamos a cerrar las puertas a nadie, pero que también tenemos nuestros filtros y nuestra forma de pensar y esas cosas. No pienso que debamos ni recoger votos de un sitio ni de otro, nosotros estamos abiertos a las grandes ideas y a la gente que quiera trabajar y que no quiera vivir de esto, y si viene de la derecha pues bien, y si viene de la izquierda pues no habrá problemas ninguno. De hecho nosotros aglutinamos o queremos pensar que aglutinamos al centro y a gente que viene de un sitio y de otro. Y ahora, Luis Carlos, la pregunta enlazando con, al margen de que me gustaría que hiciera una valoración de lo que han sido estas últimas encuestas del CIS, también
Bueno, yo lo que se pregunta muchísima gente a nivel nacional en España es cómo hay gente del Partido Popular, gente que se considera de derecha moderada, pero de derecha, y que ciudadanos que ese apellido de derecha nunca lo han querido, que no les gusta y demás, acaban yéndose a votar a Ciudadanos porque parece ser que muchas personas, según las encuestas, y ya lo decimos, prudencia y cautela, pero de momento una fotografía de este instante, van a Ciudadanos, que bueno, pues que era un socialdemócrata, luego se lo quitaron ese apellido y demás, dijeron que no, pero que a ellos sí que les gusta definirse como progresistas y desde luego el apellido de derecha no lo quiere. Bueno, los casi 7 puntos que ha bajado en cuestión de los últimos años en las encuestas del CIE, el Partido Popular, se ha visto claramente donde se han ido, que ha sido a Ciudadanos. No es una cosa que nos resulte demasiado rara, teniendo en cuenta que el Partido Popular ha tenido una legislatura difícil, la gente a nadie le gusta porque hay gente que lo ha sufrido en su sueldo, hay gente que lo ha sufrido en su trabajo, en fin, ya veremos a ver las encuestas lo que van deparando en un futuro. Me imagino, no sé si el Partido Popular ha llegado a su suelo o sigue bajando, sigue siendo la primera fuerza política, cuando hace un año en la encuesta de confianza del CIE, la parte de la confianza de los votantes no lo auguraban. Sin embargo, vimos como en las últimas elecciones, tanto esas encuestas también daban una puntuación, creo que era muy parecida a la que tiene ahora, y luego al final consiguieron varios puntos más. Vamos a ser prudentes, porque luego también hay que valorar no solamente los datos de votos que tiene el Partido Popular, sino la cuestión de confianza del Partido Popular. En la parte de confianza de sus votantes sigue siendo la que mantiene su mayor parte de votantes en la confianza en el Partido Popular. Siempre se han ganado elecciones, se han perdido aquí en lo que se llama el voto indeciso, ese voto de última hora. Ese es el voto que decanta siempre hacia un lado, hacia otro, hacia un partido, hacia otro, que son por lo que todos los partidos yo creo que luchan habitualmente pues, para intentar convencer, intentar ser lo más agradable dime, perdón. Evidentemente, es verdad que el partido que está en el gobierno sufre muchísimo más desgaste que los demás, porque hay que tomar medidas que no son populares y más en tiempos de crisis, pero la corrupción también habrá tenido algo que ver. Eso no me lo creo. ¿No crees que la corrupción haya tenido nada que ver? Tiene algo que ver. No conoce a nadie que te haya dicho, es que no votamos por lo que está pasando. Pero que si hubiese sido así, a ver, yo lo que no voy a aceptar nunca es que todos los políticos somos unos chorizos, empezando por ahí. Lo segundo es, el claro ejemplo es Andalucía. Andalucía se desgasta, pero tampoco se desgasta tanto con los ERES. ¿Qué pasa? ¿Que los andaluces no reconocemos la corrupción del Partido Socialista? Y sin embargo siguen gobernando. Sí, pero también siguen gobernando. Es decir, que bueno, que ya veremos a ver. Yo creo que lo suyo está el limpiar bien los partidos. Tan difíciles, es que llevamos tantos años y no se limpian, tan difíciles. Claro, vamos a ver, los casos que estamos sacando, tú sabes que yo siempre saco lo mío primero. Los casos que siempre sacamos son casos de hace ya 10, 12 años que pasaron, y hombre, yo me imagino que habrá gente que cuando se mete en una estructura política, no sé, ya lo veremos con los nuevos partidos, entre comillas, que es lo que les pasa cuando alguna vez gobiernen, ya suelen tener sus conatos de corrupción, de prevaricación cuando estén tan cargos públicos. Perdona que te corte, pero yo creo que una manzana podrida no es comparable a que sea todo el árbol. Pero es lo que está pasando con el Partido Popular, es que tú vas a todo el árbol, no es una manzana, es todo el árbol. Rubén, tú vas a todo el árbol y yo no soy todo el árbol. Yo pertenezco a ese árbol y no me considero un corrupto, ni gano dineros con la política. Hombre, al revés, no son casos aislados, no son casos aislados. Aquí se generaliza mucho. No se generaliza, yo te transmito. Se generaliza mucho con unos partidos y se particulariza con otros, que es lo que no podemos consentir nunca. Bueno, pues ya que estamos la palabra, ya sigue hablando. Yo sí creo que la encuesta del CIE es una foto del momento. A vosotros os perjudica. Sí, nos perjudica. Bajáis. Y yo creo que no hay que hablar solo de la foto del momento, sino de la tendencia. Yo voy a hacer un poco de autocrítica, voy a hacer un pequeño análisis. Creo que Ciudadanos está subiendo a costa del PP porque es el que ha capitalizado positivamente la aplicación del 155 en Cataluña, a pesar que luego quien lo ha aplicado de verdad ha sido el gobierno. Y voy a hacer un poco de autocrítica. Yo creo que la posición de Unidos Podemos en Cataluña no se ha entendido. Nosotros hablábamos de que no apoyábamos ni la DIU ni la aplicación del 155 y la gente no nos ha considerado, nos han metido en el bloque de los independentistas. Y hago mías las palabras que hizo Carolina Vescanza cuando salió criticando la comunicación en la cuestión catalana, cuando decía que desde Podemos nos referíamos más y tratábamos más a los catalanes que al resto de los españoles. Creo que la autocrítica es necesaria para mejorar la situación y es lo que hay que hacer.
¿Crees que sinceramente, crees que ha sido vuestra postura en Cataluña la que os ha perjudicado en esta encuesta, los resultados? Sí, no nuestra postura, sino que no se haya entendido que, porque la mayoría de la gente a la que te preguntes dirá que nos hemos situado con los independentistas. No, nosotros no... ¿Estáis diciendo que es un fallo de comunicación, como dice el PP? Sí, es que no se ha entendido, porque si nosotros decimos que no somos ni DIU ni 155 y se nos coloca al lado del DIU, yo creo que es un error comunicativo, porque no hemos apoyado, por ejemplo, a los independentistas para la mesa del Parlamento. Entonces yo creo que si busca algún apoyo de Podemos con las declaraciones unilaterales de independencia, no, incluso se destituyó al secretario general que había en Cataluña por apoyar a los independentistas. Entonces yo puedo decir claramente que en Podemos no nos hemos situado ni con uno ni con otro, y eso ha sido lo que nos ha hecho perder apoyo. Que no sé. Perdona que te diga, yo creo que no es que la gente no haya entendido, yo creo que la gente al revés, que ha entendido. Que nos posicionábamos que con no teníais una posición definida, yo es lo que pienso. Sí. Que al final la gente sí os ha entendido, os está Entonces, entendiendo. ¿en qué lado estábamos? Tú es que lo ves blanco o negro, yo no lo veo blanco o negro. De hecho, fíjate cómo somos capaces de pactar con todo el mundo y no tenemos blanco o negro. Yo pienso que la gente simplemente, Entonces, no es que no haya entendido. Te pregunto. Y déjame que termine un segundillo. Yo creo que la gente ha entendido Está en su precisamente turno, que no... está en su turno. Perdón, que no he podido, como me han comentado que no lo Entonces, entiende la gente. dices abiertamente que nosotros nos posicionamos con el DIU. No. Entonces, no con el 155 nos posicionamos. El problema vuestro es que no sabéis posicionar una nada. pregunta, dos preguntas. ¿Nosotros nos posicionamos con el DIU? No os habéis posicionado ¿Sí o no? nada. ¿Sí o no? No habéis posicionado Te pregunto, en entonces, defender ¿eso el que marco sí o no? constitucional. No te entiendo, Javier. No os habréis posicionado. Habla ya como los políticos profesionales, de verdad. Que va. ¿Sí o no? Dios me libre de Te eso. pregunto, Dios me libre ¿nos de hemos eso. posicionado con la declaración unilateral de independencia? ¿Sí o no? No habéis tenido. No puedes Ya estamos simplificar con las los preguntas. políticos profesionales, Javier. No me metas a mí en el arco de los Sí, políticos. es que te estoy preguntando si Yo o no no. me dedico a eso. Blanco y negro, Claro, otra cosa. exactamente, no me pidas blanco o negro. Yo te estoy diciendo Sí, que te la estoy gente pidiendo blanco ha o negro. entendido, la gente ha entendido claramente que no tenéis una posición definida. Te Eso es lo que he pregunto y no me has entendido. contestado. Es que esa pregunta que has hecho es demagogia, como todo lo que Es hacéis. demagogia hacer una no pregunta podéis, no podéis directa, hacer una demagogia habla pregunta. ya como los políticos no podéis hacer profesionales, preguntas Javier. así blanco o negro, Bueno, defínete. vale, que eso está no- claro eso que no vale. está claro que queda ahí el tema con la pregunta y con la respuesta de cada uno, ha estimado conveniente. Y bueno, Emilio, vuestra valoración de los datos del CIS, de la encuesta. El CIS, bueno, el CIS son encuestas recogidas, yo creo que han sido aproximadas 2.000 y pico encuestas llamadas que se han recogido entre el 2 y el 14 de enero. Significativo en la fecha, el 2 y 14 de enero, ha sido posteriores a todo el tema que ha pasado con Cataluña. Con lo cual, el Partido Popular ahí se veía un poco más reflejado, un poco más en alza con la aplicación del 155. Es curioso ver que esos 1,4 millones de votos se han traspasado del Partido Popular a Ciudadanos, y curioso ver también la justificación que se ha hecho aquí sobre eso, que viene a ser reconocer lo que nosotros siempre hemos venido diciendo, las políticas que Mariano Rajoy en materia de empleo ha llevado a cabo el gobierno del Partido Popular, y eso se ha reconocido, ¿no? que ese tipo de políticas de empleo han causado ese daño y probablemente sean parte de ese sesgo de esos votos que se han ido, ¿no? La verdad es que reconfortante saber que se reconoce al final que las políticas que ha llevado a cabo Mariano Rajoy en políticas de empleo le ha costado perder ya esos 7 puntos que va perdiendo, ¿no? Está bien. El tema de la corrupción, que estábamos hablando antes del tema de la corrupción, también es muy curioso ver cómo el gobierno del Partido Popular quiere indultar a todos, o que el tema de los indultos estén en el candelero, menos en el caso de Cataluña. En esas dos excepciones no quieren que los indultos entren a cabo, ¿no? Pero para el tema de los corruptos también siguen trabajando. Bueno, ahí en ese no se pone el acento sobre el tema de la corrupción, los indultos a los corruptos que se encuentren encarcelados, pero sí ponen el apéndice sobre aquellos casos de sedición y de rebelión, ¿no? También es curioso, yo lo digo como anécdota, lo dejo encima de la mesa para que veáis las curiosidades de una cosa a otra. El Partido Socialista se mantiene en esos 23 puntos aproximadamente, va bajando un poquito, pero bueno, siempre se mantiene en la misma horquilla. Bueno, tenemos que ver también que el CIS se produce después del proceso de estabilización, que yo digo siempre, de amortiguación, ya en el que el Partido Socialista tiene que sentar la base y tiene que empezar a trabajar después de todos estos movimientos convulsos que ha habido estos últimos meses dentro del Partido Socialista. Y bueno, y ahí estamos, ¿no? Yo creo que ya se ha estabilizado, y a partir de ahí lo que tendremos que ir es no en descenso, sino en aumento, con las políticas ya y los proyectos que se pongan en marcha, ¿no? Ese es el análisis así a grosso modo que yo hago del CIS. Siempre hay que tener en cuenta, el CIS últimamente no brilla por su
su objetividad en cuanto a acierto, sobre todo acierto. Claro, bueno, ahora los partidos políticos están buscando otra serie de la cocina. Exactamente, de empresas, de medios que afinan un poquito más a la hora de estos resultados de esta encuesta. Bueno, yo quiero que hablemos de un tema que además acaba de ponerlo encima de la mesa precisamente Emilio. Estamos hablando del tema rebelión, secesión, indulto, no indulto, se considera como tal, una consideración que tendría, bueno, pues su reflejo en el resto de Europa. José Carlos, ¿qué piensas con respecto a este tema? José Carlos, no Luis Carlos. Perdón, José Carlos, tu compañero, estoy acostumbrado a que venga casi más que tú, por cierto, ¿eh? No, vamos, perdona. Pero encantado de que estés tú y José Carlos los dos. Nada. Que bueno, aclarar un poquito lo de antes, lo que había dicho Emilio, de que el empleo, el tema de los indultos y el empleo. Es decir, yo siempre el reflejo que hace el PSOE, resulta que habría que tomarlo aquí, en Andalucía. Es decir, estamos en la comunidad donde más corrupción hay, estamos en la comunidad donde el desempleo es el mayor que hay en vaya a dar Europa. lugar a que Rubén y también Javi os diga, y tú más otra vez, pero volvemos otra vez a lo mismo. Es que nunca dejamos el mismo tema, porque siempre el y tú más, y tú sabes que nunca me he caracterizado. Hoy ya, por primera vez, ya tengo que decir, y el y tú más. Es decir, empleo, Andalucía. Desempleo, la mayor región de desempleo, Andalucía. La mayor región con el mayor número de corruptos, Andalucía. La financiación autonómica más castigada, indulto a políticos, 65 Zapatero. ¿Cuánto lleva Rajoy? No sabe responderme, me imagino. No sé cuánto lleva Rajoy. ¿Cuánto lleva Rajoy? ¿Cuánto lleva? No lleva ni 5. Y eso fue al principio de los años, cuando ya se hizo la nueva ley de que no se podía... ¿Y a quién están indultados? ¿A quiénes son los 5 indultados? 65 indultados de Zapatero, no digo que quién son los 5 indultados que ha hecho... No lo sé, yo sé el dato porque lo mismo me preocupo de un sitio, me preocupo de otro, porque me he dicho que nada más por ahí. Lo mismo vemos algún banquero y algún ex miembro del Partido Popular indultado dentro de esos 5. Pues seguramente. De los 65 de Zapatero seguramente serían todos. No creo. Te digo, probablemente dentro de esos 5 lo haya. Dentro de esos 5 lo haya. Ahora, si hablamos de financiación autonómica hacia el gobierno central, hacia Andalucía, la más castigada. Si hablamos de la medida de las 37 horas, con la posición del Partido Popular, ahora el Partido Popular castiga a Andalucía. Entonces, si nos vamos a ir a la financiación autonómica, si nos vamos a bajar los problemas del Estado hacia Andalucía, cuando tú quieras abrimos el debate nacional o el autonómico. Cuando tú quieras lo abrimos el nacional o el autonómico. Y vemos, lo que pasa es que no vale que el problema que tengáis a nivel nacional. La financiación autonómica está encima de la mesa ahora mismo. Lo que hay que hacer es aportar. No interesa, y más todavía un ministro que es de la provincia en la que nosotros estamos, que lo que hace es castigar constantemente a Andalucía y a tú y a mi provincia, que es Jaén. O sea, eso es indefendible. Y a su provincia. Eso es indefendible. Eso no se puede sentar uno a decir aquí no, usted voy a defender. No, mira, es un momento que la política tiene que decir uno, efectivamente, lleva razón, Emilio, lleva razón, no lo puedo defender. Es decir, hay un ministro que está castigando constantemente a esta provincia, que es la tuya y la mía, y que es el ministro Montoro, y que es de aquí, y ya está. Y ahora tenemos un secretario de Estado, que está ahí arriba, que también es de nuestra provincia y que también está castigando a nuestra provincia por el mero hecho de tener un color distinto al suyo. Y eso no lo podemos consentir, porque eso va en detrimento nuestro, tuyo y de todo el mundo. Es decir, la política tiene una defensa, pero las cosas que son obvias no las tienen. Es decir, eso no lo tiene. Es decir, que estamos viendo la inversión que ha hecho el gobierno central en Andalucía y más concretamente en la provincia de Jaén en cuanto a inversión en carreteras, y estamos viendo que se presupuesta y se invierte muy poco, el 10% de lo que se presupuesta en Jaén. Entonces, Emilio, eso no es lícito. El 80% de las inversiones que le corresponderían en Jaén vienen todo el presupuesto de la Junta de Andalucía. Pero el año pasado no en carretera, echarle toda la responsabilidad al gobierno central. En carretera, dime, la autovía, ¿cuánto se ha presupuestado este último, el semienlace en Baeza? Cuéntame, dime, cuando una cosa está presupuestada en un ejercicio económico, cuando se tiene que hacer una liquidez, cuando se ve que se ha invertido un 10% en un año y se tenía que haber invertido 45 millones y se ha invertido 1,7 millones de euros, ahí las cosas no salen. Uno no puede defender a capa y espada y tiene que decir, sí, hay que señor, defender que se está invirtiendo, lo que no se puede defender es que se esté paralizando. Pero ¿cómo se puede invertir presupuestando 45 esas paralizaciones millones? Ya vinieron de antes, y lo que se hizo fue recuperar esa inversión y volverla a invertir.
céntrate y di. Tú me dices que las carreteras nacionales, pues sí, hay que invertirlo todo. Lleva razón, los números no te son puedo los dar la números. razón en algo que es mentira. Emilio, esa inversión en la no te la vas a vamos a seguir. La paralizaron Vamos a hablar de la rebelión y de la secesión de los catalanes que están o en la cárcel o fuera. Cuéntanos, que no queréis que se les indulte. El PSOE tiene una opinión absolutamente contraria. ¿Pero por qué se le va a indultar? Y menos por una causa tan grave como la secesión. Es decir, no se le tiene que indultar. Primero lo tienen que hacer pasar por los tribunales. Pero que no consideran que sea secesión como vosotros. Cometió un delito. Han cogido la Constitución, que es la máxima ley de España, y se la han pasado por la parte de que le haya venido al gana, por el arco del triunfo. Es decir, no se les puede consentir eso. Tienen que pasar por los tribunales, lo mismo que todos. Y que todos deberían de pasar por los tribunales. Y sin indultos, que es lo que estábamos hablando antes. Ya fue una ley, creo que fue al principio de esta legislatura, no, de la anterior, en la cual, y un pacto entre varios partidos, no recuerdo ahora mismo, yo creo que estoy hablando de memoria, en la cual se iba a reducir al máximo posible, intentar eliminarlo. Yo creo que ya se eliminó. Yo creo que en los últimos 4 años no se ha indultado a ningún político, y eso está muy bien. No se tiene que indultar a nadie que haya cometido un acto de prevaricación, cualquier acto en su condición de cargo político. Pues se ha hecho, perdona, ambos partidos. Claro, perdona, ya te digo que ya llevamos los últimos 4 o 5 años que ya no ha pasado, y creo que fue un pacto que hicieron entre la mayor parte de los grupos políticos estoy hablando de memoria, pero creo recordar que fue así. Y entonces no ha habido ningún indulto. La falta mayoría que hace que haya que llegar a acuerdos, o también, Rubén. Yo iba a decir que muchas veces es cierto que no hay indultos a políticos porque ni siquiera llegan ahí a la justicia. Lo que es vergonzoso es que en este país se esté juzgando a raperos y a tuiteros por hacer comentarios, y mientras gente que se vaya de rositas, como es el caso de la Fórmula 1. Mantenemos que en la calle haya una sensación total de impunidad. No se indulta, claro que no se indulta, porque no llegan ahí a los juzgados. Ese es el problema de este país, que la justicia no funciona. Y hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, porque la clase política parece que tiene una serie de privilegios que no se van a tocar. Claro que no hay indultos, claro. Si no llegan a pasar por la justicia, ¿cómo va a haber indultos? Javier. Bueno, nosotros yo creo que en eso un poco coincidimos todos. Yo estoy totalmente en contra de los indultos, y la posición de Ciudadanos ha sido así desde el principio, en estar en contra de los indultos tanto para los políticos corruptos y como para los delitos de secesión y de rebelión. ¿Consideráis que hay secesión y rebelión? Ahora mismo, con las leyes que tenemos, sí. Entonces yo, ese indulto que se pueda a cualquier político que se salta la ley que en este momento tenemos establecida y que todos hemos acordado, yo lo considero que no se puede indultar a nadie. Indudablemente que lo que dice Rubén es cierto, que se debería llegar, más políticos deberían llegar ante la justicia, o deberían llegar delante de la justicia. No, tenemos, por supuesto, lo tenemos clarísimo. Que Camps, que ha prescrito y que yo es que eso también lo hemos dicho siempre aquí, que yo pienso que esos tipos de delitos no deberían consentirse que prescribieran, igual que deberían cumplirse, las penas deberían ser bastante más agresivas a este tipo de delitos, y que la gente devolviera el dinero que se ha llevado, y no exactamente, un poco más, que la sociedad viera que la gente paga por lo que hace, que no queda impune. Pero en todo caso, totalmente contrarios al indulto, y también estoy de acuerdo que habría que hacer una reforma que para de la ley de enjuiciamiento penal y todo eso. Emilio. Yo lo he dicho antes cuando estaba hablando, es decir, creo que nos sentamos y hacemos una revisión de los indultos, para quién, en qué y en qué términos tienen que ir, y sobre todo esa política de publicar en el Boletín Oficial del Estado qué persona tiene el indulto, por qué pena es y por qué cuestión se le da el indulto. Es decir, pero con nombre y apellido, no con nombre y apellido se tiene que publicar en el Boletín Oficial del Estado. Veríamos a ver entonces cuántos se podrían conceder o no, pero siempre creando una comisión que estudie previamente, que no sea el gobierno el encargado dentro, sino una comisión en la que se reflejen, bueno, pues se haga un informe de parte, en este caso desde el propio Parlamento, que sea al final los jueces los encargados de dictaminar o no, pero es que esa medida de gracia que todavía se le dispone al gobierno de indultar, cuando en un proceso jurídico un juez ha dictaminado que lo que esa persona tiene es una pena y por tanto una condena, y que luego el otro poder que se le supone al Estado, que es el poder en este caso del gobierno, decida intrometerse dentro del Poder Judicial para conceder un indulto, si sabemos que todo esto lleva una serie de informes y avales que de una parte, de otra parte, pero al final no hacemos más que mezclar estos poderes que se difieren, que deben de estar distantes, ¿no? Muchas veces hablamos de la interferencia de un poder legislativo hacia el Poder Judicial,
pero bueno, es que constantemente se están intermezclando uno y otro. Yo creo que esto hay que definirlo de una vez por todas, hay que sentarse y trabajar eso. Es cierto que los indultos de sedición, de rebelión, habría que ver en qué terminología se especifican, porque no estamos hablando del año 36, cuando hablábamos de esta tipología de indultos, a 2018, es decir, vamos a ver en qué casilla los podemos englobar y desde qué aspecto también los podemos meter, ¿no? Entonces, creo que hay que, antes de plantearnos eso, hay que trabajarlo y hay que verlo de una forma coordinada. Los indultos en sí, es decir, el origen de los indultos o la gracia del indulto no es porque el Poder Ejecutivo pueda estar por encima del Poder Judicial. Los indultos venían porque un juez está atado de mano, que con la ley en la mano siempre, y perdona por la redundancia, cuando había una serie de delitos leves o delitos que ya hacía años, por ejemplo, que muchas personas que habían rehecho su vida y como el sistema... pero no se ha aplicado así en los últimos años. Pero se ha aplicado a mucha gente. Así no. Nosotros estamos... Sí, eso es el tema, que es lo que estaba hablando de mí. Claro. Hay que definir también un poquín hasta dónde puede llegar el indulto. ¿Pero por qué? Pero que esa medida de gracia no se debe dejar, porque al fin y al cabo, aunque un juez, es lo que le pasa. Yo sé que usted ha rehecho su vida, es decir, que ya ha pagado condena con la sociedad, es decir... No tiene por qué usted entrar a la cárcel 20 años después de haber cometido ese delito. Lo que hay que reformar precisamente claro, la ley para que pero el juez dice, yo tengo que aplicar la ley, yo tengo que aplicar la ley. Y hay una medida de gracia, hay una medida de gracia que es además con una reforma de la ley que lo tenga todo claro y que todo el mundo tenga todo claro. Yo creo que tú has puesto... Hay que recordar, mira, encima de la mesa se ha puesto en diferentes mesas la reforma del Código Penal, si es que la reforma del Código Penal, es que tú lo has dicho, tú has dado en el kit de la cuestión. Pero se ha hecho una reforma muy, yo creo que fue cuando estaba el ministro Gallardón, se hizo una reforma del Código Penal muy light, o sea, se tocaron 4 o 5 cosas y se introdujeron la famosa ahora que se está debatiendo, la prisión permanente, la PPR, la prisión permanente revisable. Eso se introdujo en esa reforma que hubo del Código Penal, pero fue muy una modificación muy leve. Hay que sentarse, hay que modificarla bien para que el tipo de casos de que una persona haya robado un teléfono móvil hace 20 años o haber robado, como otras veces ha pasado, que hayan robado algo para dar de comer a alguien y a los 20 años pues entren en prisión y claro, esa persona... Estoy hablando de cosas tan sumamente nimias en comparación con lo que todos los días nos bombardean ahí, y ahora entraremos también en el tema de violencia de género y en el tema de muchísimas cuestiones con las que nos están bombardeando los medios de comunicación. Simplemente decirte que tú has puesto el dedo en la llaga, si es que lo has dicho. Primero, en 2 cosas: necesario por el pacto de la justicia, hacer un pacto distinto y reformar el código. Pacto de la justicia, de la que ellos fueron los primeros en salirse y Ciudadanos ha salido ahora. Sí, pero vamos a ver, también tú lo has dicho muy claramente, es necesario, y nosotros eso lo llevamos diciendo desde el principio, despolitizar la justicia. Y que nadie pueda elegir a dedo los jueces y que los miembros del Consejo General del Poder Judicial no puedan elegirse los políticos. Desde el momento en que eso es así, la justicia se desvirtúa. Entonces, bueno, si tenemos una justicia politizada, igual que hablábamos el otro día de la sanidad, que la gestión es politizada, pues entonces nunca va a funcionar bien y saldrán cosas como esto de los indultos, que el indulto será distinto según el delito y según de dónde venga, además dejarlo a la buena gracia del que esté gobernando. Yo lo que sí me gustaría poner encima de la mesa, porque además precisamente con Javier, porque Juan ha acusado de ponernos de lado en este tema, de ponernos de perfil en este tema de la prisión provisional, de la prisión permanente revisable y de, bueno, pues que os puede hacer ganar o perder votos según, y habéis puesto de perfil. ¿Cuál es vuestra postura, ahora tuya, Javier, en este caso con respecto a esta prisión permanente revisable, que es casi una condena perpetua, pero con derecho a revisión pasando un determinado tiempo o un determinado comportamiento, pero al fin y al cabo en casos excepcionales? Vamos a ver, mira, yo esto quiero explicarlo antes de que bueno, salga la conversación, porque sé que lo vais a decir y sé que lo vais a comentar. En un primer momento, cuando nosotros llegamos a un pacto con los socialistas, con Pedro Sánchez, para que constituir el gobierno que luego no salió adelante y eso, en ese primer momento, que también nos dicen que nosotros, que lo apoyamos, exactamente, cuando íbamos a apoyar, que lo íbamos a derogar. Pero entonces, en ese momento dijimos que se iba a formar el gobierno. Hablamos con ellos, igual que la gestación subrogada, de que luego cada uno más adelante defendería su posición. Luego, posteriormente, vino lo que
lo puso el PNV encima de la mesa y nosotros nos abstuvimos, y ahora lo que hemos hecho es una enmienda a la totalidad porque nos parece para la derogación de la prisión permanente renal. ¿Por qué? Primero porque está ante el Tribunal Constitucional, y en primer momento nos abstuvimos porque considerábamos que no era constitucional y íbamos a esperar a que el Tribunal Constitucional lo dijese. Segundo, porque nosotros lo que nosotros queremos ahora mismo es un endurecimiento en las condiciones para acceder al tercer grado. Es decir, que una persona que ha cometido un delito, que el otro día decíamos que eran asesinatos de menores, personas con discapacidad, delitos de especial gravedad, que no pueda salir diariamente de prisión, que no pueda hacer una vida ordinaria y que tenga que cumplir X años para que pueda conseguir esos beneficios, que ahora mismo son 15 años, y nosotros lo que queremos es un endurecimiento y que llegue a los 20 años. ¿Vale? Que ningún condenado por un delito que sea de especial gravedad tenga esa facilidad para llegar a ese tercer grado. ¿Vale? Uno de ellos es los permisos a los 15 años, pues que cumplan a partir de los 20 años. Se podría, que una persona que ha sido condenada, por ejemplo, para que la gente lo entienda, a más de 5 años de prisión por terrorismo, por corrupción de menores, por todo ese tipo, pues que tenga que cumplir el 75% de la pena para poder alcanzar esos beneficios penitenciarios. Por eso se ha hecho una enmienda a la totalidad ahora mismo. Entonces no es que nos hayamos puesto de lado, simplemente en un primer momento se llegó a un acuerdo con el PSOE, además con el compromiso de defender luego cada uno su posición más adelante si no salía esa posición de gobierno, como pasó con ese gobierno que se pensaba hacer, como pasó con la gestación subrogada, y ahora mismo nuestra posición es de enmienda a la totalidad a lo que ha dicho el PNV. Pero claro que se puede negociar lo que hemos hablado, de llegar a ese tercer grado y de endurecimiento de esa facilidad. Vosotros, sin embargo, bueno, pues queréis ampliarle algunos delitos que revistan en especial gravedad, como por ejemplo que una violación, un asesinato, en este caso un asesinato, vaya además con el secuestro implícito previo. Incluso había que ampliarlo mucho más, porque aquí tenemos el caso ahora del capo de la mafia que acaban de detener por cuarta vez. Es decir, una persona que es reincidente, una persona que se ha tirado que tenía, creo que eran en la totalidad, y todavía le quedan juicios cerca de 30 o 40 años, no se ha tirado más de 7 años en la cárcel. Y encima pues lo que sigue pasando. Yo la verdad que, hombre, yo lo que no voy a consentir es que digáis que hay una cadena perpetua, porque precisamente no aparece por ningún sitio la cadena perpetua. La cadena perpetua es una cadena de prisión que no se va a revisar nunca, y sin embargo aquí se da la opción de revisar, porque por supuesto la Constitución española dice que las penas de cárcel tienen que ser reinsertables, y por supuesto se va a ir revisando cada mínimo, creo que son a los 15 años la primera revisión. Si está reinsertado, por supuesto va a tener su nuevo juicio o va a tener su examen para ver si está en condiciones de integrarse en la sociedad. Porque vamos, lo que no podemos hacer es obviar y lo vemos a diario en la televisión, en los medios de comunicación, lo que está pidiendo a gritos toda la sociedad española. Nosotros en las elecciones de 2011 se llevó como línea roja. Toda, no mucha, alguna. Bueno, cuando tú vas viendo, además le ponen encima de la mesa, todos los días a la hora de comer, el caso de Diana Kerr, el caso de Marta del Castillo y demás. Claro, es que son muy sangrantes, Claro, y lo contrario es lo que debemos hacer, es decir, que entre alguien y a los 3 años esté fuera por cualquier causa. No. Yo no creo que se lo quiera nadie. Eso fue una línea roja que se puso ya en las elecciones del 2011 dentro del Partido Popular. Ciudadanos, ya se le ve que es un partido un poco veleta, es decir, dependiendo de con quién esté, nosotros es una línea roja que era intocable. La prisión permanente revisable, y además que es algo que no es ni inconstitucional, porque se ha demostrado ya. Hay minoría. Vale, pero intocable no hay nada, en minoría. Exactamente. Vale, se puede. Sí, yo no digo que no se vaya a derogar, pero bueno, que ahí están todos los partidos, ahí está el Congreso y está pues para decidir lo que tengan que decidir. Esa es la mayoría parlamentaria y esa es la gracia que tiene la democracia a día de hoy, no como en otros países, pero vamos, si nos comparamos, como siempre que nos gusta compararnos en todo, en cualquier aspecto, todos los países, prácticamente todos de la Unión Europea, incluso países europeos que no están en la Unión Europea, la tienen, como Francia, como Grecia,
como Alemania, como Dinamarca, como Reino Unido. Creo que es Portugal el único de aquí de nuestros vecinos que no lo tiene. Sin embargo, según parece tenemos las penas más duras de todos ellos, las penas. Vamos, no me las he traído yo, pero creo que la prisión permanente revisable en Alemania, que es lo que a los 25 años, la en Francia a los 20. Hablo de penas en general, sí, a la hora de... a los 20 y muchos países sí ostentan la cadena perpetua, la cadena perpetua sin revisión. Bueno, escuchamos esta parte de la mesa, Emilio. Yo creo que en este aspecto de la cadena de la PPR que estamos hablando antes, primero creo que hay que delimitar muy bien cuál es la funcionalidad de la cadena perpetua revisable. Hay que ver cuál es su finalidad, cuál es su fin, porque lo que no podemos es englobar a determinadas personas como cumplidoras de esa cadena revisable, que no cadena perpetua, pero si al final se revisa y dictaminan que tiene que seguir en prisión, sigue en prisión todas las veces hasta el final de sus días, mientras que ahora pasa una parte de la pena obligatoria, aunque tenga 100 años, pasan aproximadamente, creo que en el Código Penal español son un máximo de 20 años, creo, aproximadamente. Entonces, esa condena, ¿para quién está? Esa clase de pena, ¿para quién está estipulada? ¿Para qué clase de delito está estipulada, ¿no? Y eso habría que revisarlo. Segundo, aquí se ha hablado y se ha puesto encima de la mesa que la finalidad, y así lo dice la Constitución en cuanto a la cárcel en sí, en las reclusiones, es la reinserción, la preparación del reo para la reinserción en la sociedad. Es decir, habrá que articular mecanismos, habrá que dotar, habrá que ver esos mecanismos de reinserción, si están funcionando, si no están funcionando, en qué grado funcionan, y estas comisiones que haya revisión de condena y de pena, pues que realmente se articulen, se protocolicen de otra manera diferente. Después hablamos de la pena de la prisión revisable, vamos a hablar después, pero primero vamos a ver si estamos trabajando bien en la reinserción. El principio de reinserción es por lo que se ha recurrido al Tribunal Constitucional. Claro, es que si no, no estamos hablando de nada. Entonces adjudicamos a diestro y siniestro a una determinada condena que sea, no sé... Bueno, tú pregúntale a la sociedad en general, que primero te dice, bueno, todos los políticos que han robado, ahí, que pasen por ahí. Claro, dice, no, delito de sangre. Eso se le aplica a delito de sangre. Vale, pero a todos los delitos de sangre, sí, no, pero con otro tipo de delito asociado al delito de sangre, que es homicidio, pero bueno, homicidio tentativa o homicidio... Hay que definir muy bien. Claro, hay que definir muy bien. Porque le han quitado su caso, ¿en qué categoría? Los casos mediáticos, estos que están saliendo, que son casos mediáticos y mediatizados y son muy importantes, pero también hay muchos otros casos que no salen a la luz, que también serían oportunos de tener esa cadena perpetua revisable y que no lo tienen, y que supongo que a esos familiares que se vengan afectados, porque esa persona haya en un momento determinado podido sacar la vida de una persona de tu entorno, pues quiere que también se le aplique a eso. Pero cuando hace una cosa en caliente y en lo personal, no se puede legislar. Entonces estamos viéndonos influidos por determinadas cosas, y yo creo que eso hay que delimitarlo muy bien, porque si no vamos a hacer un uso no correcto de la cadena perpetua revisable. Yo quería comentar una cosa que se nos está pasando por alto, y es que la justicia no es matemática, la justicia no es perfecta. Por eso desde el derecho siempre se intenta que las condenas sean lo más proporcionadas posible, porque no hay nada más injusto en este mundo que condenar a un inocente. Entonces eso de endurezamos las penas, yo sigo al hilo de lo que comentaba Emilio, que la mayoría de las condenas que se plantean así no son los casos más mediáticos, como puede ser el de Diana Quer, sino el de gente normal y corriente. Entonces la justicia, que no es matemática ni va a ser perfecta, hay que plantearla con mesura. No podemos buscar la venganza, sino la reinserción, porque cuando se endurecen las penas, si la justicia y la lógica del derecho fuese matemática tendría sentido, pero es que la justicia puede fallar y no hay nada más injusto que condenar injustamente a un inocente, que puede pasar. Entonces tampoco nos podemos plantar en condenas totalmente desproporcionadas. Lo que no hay nada más injusto es que tenga más garantía a día de hoy un asesino de este tipo que una víctima. La víctima ya no va a tener. Pero es que se puede condenar a inocentes. Es que ya no va a tener justicia más garantía. Es matemática. La que está en el cementerio no va a tener más garantía, ni va a tener más derechos, ni va a tener más libertades. ¿Tú crees que tienen derecho realmente los criminales? Cuando lo estamos viendo, todo este tipo de crímenes, creo que eran 13 años lo máximo que se iban a tirar en la cárcel según el nuevo Código Penal, la mayoría de estos crímenes. No solamente estamos hablando de que el asesinato
menores, discapacidad, mujeres violadas. Es decir, solamente aquí ya hubiésemos metido, si tú lo hubiésemos hecho antes, hubiésemos metido a todo el tipo de terrorismo etarra, yihadista. Pero es que la justicia puede fallar y puede condenar a una persona que no sea inocente, entonces endurecer las penas y meter a 20. No solamente pasa aquí, pasa en muchos países. Que tenga una prisión permanente revisable no quiere decir que no se revisen sus casos. Eso jamás lo ha dicho nadie. Ni en el Código Penal se estipula. Es decir, si salen nuevas pruebas que se ve que esa persona es inocente, como por desgracia ha pasado algunas veces, el caso se vuelve a reabrir, lleve 2 meses en la cárcel o lleve 2 años. Por desgracia a nadie nos gustaría que un inocente esté en la cárcel, nunca. Por eso mismo las condenas tienen que ser lo más proporcionadas posible, porque la justicia no es perfecta. Con la prisión permanente revisable no tiene nada que ver. Eso tiene que ver con la propia justicia, con las pruebas que en ese momento evalúa el juez. No tiene nada que ver con la prisión permanente revisable, son 2 casos totalmente distintos. Si no hay prisión permanente revisable... Porque yo creo que las posturas están claras, las de cada uno, y yo quiero que hablemos, por supuesto, y desde luego que yo sé que la mayoría de la gente que nos está viendo en su casa está hasta la coronilla como mínimo del tema de Cataluña en todos los medios de comunicación, pero vamos a hablar evidentemente, aunque va a ser en la segunda parte, porque bueno, después de unas largas vacaciones en el Congreso, pues ha empezado a funcionar y los políticos han empezado, imagino que estarían trabajando, pero por lo menos a poner encima de la mesa, ya que la gente vea en el Congreso de los Diputados, que es la Cámara donde nos representa, lo que se está haciendo. Y hoy hay sesión de control al Gobierno. En la sesión de control al Gobierno, bueno, pues se han hecho varias preguntas. Ha preguntado Ciudadanos sobre el tema del FLA, Fondo de Liquidación Autonómica, con respecto a Cataluña, y por ahí quería entrar, por lo que decía que bueno, que hemos visto un Albert Rivera bastante contundente esta mañana preguntándole a Mariano Rajoy acerca de si, bueno, pues si ese dinero se había utilizado en Cataluña para todo el tema del proceso independentista. Mariano Rajoy ha sido súper contundentísimo en la respuesta, que además es que la he estado escuchando precisamente en directo, y ha contestado que para nada, que ni un céntimo de euro se ha utilizado en ese tema. Albert Rivera le ha dicho que, bueno, pues que ya hay ciertas sospechas con respecto a ese tema, y que si al final la justicia dice que se ha utilizado, ¿quién va a dimitir del Gobierno? Así de contundente se ha mostrado, Javier. Exactamente, bueno, la realidad que tenemos ahora mismo es que en Cataluña, y esto cada día, el otro día lo hablábamos con los mensajes que le cogieron al presidente Puigdemont y a Comín, pues de que estaban ya hundidos, de que esto no iba a ningún sitio. Pues la realidad es que tenemos un parlamento que ahora mismo en Cataluña está paralizado, que está totalmente bloqueado, que está al servicio de unos cuantos y no está al servicio de los problemas que tiene ahora mismo Cataluña, y que bueno, que Torrent, que es el presidente que tenemos en la mesa del Parlamento, es más de lo mismo, es más de lo que teníamos antes, y nadie tiene pues la valentía o el arrojo de decirle a este señor que no puede ser de los suyos, de los que le siguen, de decirle que no va a ser presidente de Cataluña. Entonces, bueno, la pregunta está clarísima. Nosotros lo que queremos saber es si se han utilizado esos fondos, si ese dinero que se supone que se debe utilizar para los ciudadanos, para lo que estamos hablando aquí todos los días. Finalista, y se manda para cosas concretas. Exactamente, que se manda para sanidad, que se manda para recursos, que se pagan directamente y del se manda, gobierno. pues que nos aclaren si ese dinero, que es la pregunta que se ha hecho, pues se ha utilizado para que financiara el proceso y todo el sainete este que estamos viendo todos los días. Entonces, bueno, lo que es real ahora mismo es que tenemos ese bloqueo institucional, y aquí lo que no se habla es de la corrupción del 3%, de las listas de espera en sanidad, de la educación, que también tienen ese problema en Cataluña, y bueno, esperemos que los jueces nos digan si no se ha utilizado ese dinero pues para financiar. Claro, porque ya Montoro no fue tan contundente la última vez que apareció. Luis Carlos, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que estamos mostrando más contundentes por esta lucha que tenéis a ver quién gasta más votos dentro de ese nicho que tenéis, y que ya no vaya a ser tan amigo a partir de ahora? El gobierno lo que hizo fue intentar fiscalizar las cuentas de la Generalitat. Es decir, ellos no tenían un control absoluto de esas cuentas. Es decir, ellos les requerían que le fuese mandando la documentación. Pero del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómico, claro. Mariano Rajoy ha sido contundentísimo, ha dicho que ni un céntimo. Porque, es decir, la constancia que tiene el gobierno de que todo ese dinero que se ha enviado, la respuesta que dio la Generalitat es que había ido para las cosas para las que iban. Pero no explico tanto, ha dicho no rotundo, Pues esa es la constancia que tiene el gobierno, por supuesto. No puede decir lo contrario. Es decir, sé que la respuesta que me dio en aquel momento la Consejería de Hacienda de la Generalitat era todo lo que todo ese dinero iba destinado
a otros usos que no era para el tema del DIU, ni para el tema de la consulta, ni para nada, sino para lo que era para educación, para el pago a proveedores, para pagar nóminas. El tema de pago a proveedores. Ahí fue con la documentación que tiene y con la información que tiene, porque vamos, me imagino que aquí parece que ahora somos nosotros los enemigos, y no es así. Es decir, todos queremos lo mismo. Es decir, que por fin en Cataluña haya ya una tranquilidad institucional, que se vuelva ya otra vez, es decir, que volvamos, espero que no haya más elecciones, bueno, ni que tranquilidad, un acuerdo, esperemos ya, porque esto ya es un tema ya recurrente que no se para y que no se va a acabar con. Y parece que aquí, pues, para Ciudadanos hoy ha sido la pregunta, lo que el juez. No sabemos para lo que hemos utilizado, yo por lo menos no sé para lo que hemos utilizado el dinero. Me imagino contundentemente que las estimaciones que tiene el gobierno, porque al fin y al cabo, desde agosto tienen que fiscalizar las cuentas. Desde agosto, creo que era julio, tienen que fiscalizar las cuentas. Es decir, la Generalitat de Cataluña tenía que estar enviándole semanalmente todas las cuentas y todos los pagos que se iban haciendo. Y ya a partir de octubre, ya a partir de la aplicación del 155, ya todos los organismos tienen que estar fiscalizados por medio de la comisión que integra toda la aplicación de esa de gobierno. En cualquier caso está en manos de la justicia. Exactamente, yo lo único que quería decir es que yo no creo que se deba decirle a la población o darle a entender a la población que esto es una riña por los votos o porque hemos conseguido más o menos votos. Bueno, son los propios partidos los que lo dicen. No, nosotros la idea es que simplemente, como con todo lo que hemos hecho hasta ahora en Cataluña, pues nos gustaría saber si esos fondos se han utilizado para cosas que no se debían, y por eso está en manos de la justicia y ya está. Y habrá pero además contundencia, ¿quién va a dimitir si se demuestra que esto es así? Si realmente ha sido así, pues alguien será el responsable de que no se hayan utilizado esos fondos para lo que se debía. Bueno, pues en el caso de Podemos, las confluencias, en el Congreso han preguntado sobre la Gürtel, sobre las declaraciones de Ricardo Costa y todo lo que han conllevado, lo que es la financiación ilegal del PP valenciano, que se ha puesto absolutamente encima de la mesa. Lo que está claro es que la corrupción no para, se sigue manteniendo la sensación de impunidad, y se debe de dar prioridad a que los juicios sigan adelante. No puede pasar que, como sigamos mareando la pérdida, al final en Valencia no va a haber ningún enjuiciado por los casos de la Fórmula 1, por todos estos grandes casos de corrupción. Estamos hablando de la Fórmula 1, que permíteme el dato. La nueva investigación acá, que ha tenido que declarar además hoy un coste del proyecto de 90 millones de euros, que no es poco, ¿eh? Se va a ir de rosita, aunque parece evidente que se confirma que delinquió, se va a ir de rosita. Y hay otra cosa que hay que decir, que Mariano Rajoy era plenamente consciente de que Mariano Rajoy era el que autorizaba los gastos como secretario general del PP. Entonces esto es una cosa que no se va a quedar en Valencia, sino que parece que va a trascender al nivel nacional, y habrá que depurar responsabilidades, porque no puede ser que el secretario general del partido, no, Mariano Rajoy, no supiese nada de lo que. Bueno, Correa ha dicho que Rajoy ha quedado el ok. Ha dicho Correa en su defensa. Directamente. Con esa, bueno, pues con esa chulería que lo caracteriza, y que a las preguntas del PSOE, pues tela como contestó. Ahora hablaremos con Emilio de este asunto, porque con él quiero hablar de, bueno, Margarita Robles, y de la pregunta que ha realizado esta mañana y que ha venido a cuento de la brecha salarial, sobre todo cuando, bueno, en línea ha puesto de manifiesto que el 23% es la diferencia en cuestión de salario entre las mujeres y los hombres en este país. A lo que el otro día contestó el presidente del gobierno: no vamos a entrar en este tema. Y entonces lo han llevado a sede parlamentaria para ver si en sede parlamentaria entraba en este tema, y tampoco ha entrado en el tema. Y se ha ido se ha llevado el tema a la subida del tema de la bonanza económica, a los parados, y bueno, y Rajoy es gallego. Sí, bueno, M. Rajoy, que lo ha estado llamando Pablo Iglesias toda la mañana, M. Rajoy. No ha entrado en eso, y en otra cosa que me parece súper importante y que es necesaria ya, es que se ponga ya la medida ya de una vez por todas del Pacto de Estado contra la violencia de género, que se ponga ya a funcionar que ya se ponga a funcionar, que no se espere más, que ya no se puede esperar uno más, que eso tiene que hacerlo ya y tiene que ponerse a funcionar, ¿no? En cuanto a lo demás, a mí lo que me ha llamado... violencia de género, y haciendo un inciso pequeñín, sí, porque es un tema muy muy importante que hay que hacer. El pacto, hablamos también del pacto de la justicia, del que, bueno, pues se está saliendo aquí el personal, uno otro. Ahora nos contáis por qué, pero hablando de violencia de género, ¿no están alarmando que cada vez están saliendo un montón de casos de adolescentes, de chicas, que están denunciando violaciones en grupo en un montón de sitios? Sí, pero yo que creo
que yo sí llevo 2 años, prácticamente, o 3 años en el programa, siempre lo llevo diciendo, es decir, que el problema no radica en los coles de infantil y primaria ya, que ya está radicando en los IE y en los institutos, los que se está volviendo y estamos involucionando en el tema de género, en el que cada vez más chicas se ven agredidas verbalmente y físicamente, y ya estamos pasando otra meta más, que es la agresión sexual, hacia la agresión sexual, y es que eso está ya a la orden del día. Es decir, que es que nosotros desde dentro del sistema lo estamos viendo, dentro de los centros educativos, que estamos dando la voz de la alarma, que no tenemos mecanismos para eso, porque habrá que sentarse y habrá que ver qué resorte vamos a sacar. La administración puede dotarnos de qué recursos a los docentes, al padre de la familia, pero que eso está pasando. No sé dónde está el fallo, no sé dónde está la laguna, pero está pasando en nuestros adolescentes cada vez más, ¿eh? Los que estamos dentro lo estamos viendo, y eso es un problema que hay que atajar, ¿eh? De la sesión de control, a mí lo que me ha llamado mucho la atención ahora, y porque me veo muy afectado, y eso lo tengo que poner encima de la mesa, es del MIR, del DIR, o de aquello el que le quieren llamar ahora profesores low cost, porque son al final profesores low cost, los médicos coste. Low cost. Claro, efectivamente. Entonces, como Javier sabe de lo que estoy hablando, porque el MIR es eso, son médicos low cost, y siempre lo ha sido así. Ahora lo queremos implantar en los maestros. Los maestros quieren ser ahora que sean low cost, con el MIR o el DIR, depende de la sigla que cada uno le quiera dar a eso. Entonces es una cosa característica, es una cosa que ahora todos los partidos llevaban en su programa electoral, que todo el mundo apuntaba a ello. Rubalcaba hace ya 4 o 5 años, Ciudadanos acusa al PP de que ellos lo llevaban, y Unidos Podemos dicen que su artículo 147, o en el punto 147 de su programa electoral y tal, también iba al tema del MIR. O sea que lo criticaban, pero también se lo sacaban. Es un tema largo, porque cada uno lo expone de una manera diferente. El Partido Socialista lo quiere llevar por una vía, el Ciudadano y el Partido Popular lo quieren llevar por otra vía, y entonces... Y de la que nos esperan además a lo largo de esta semana un montón de declaraciones que vamos a poner la semana que viene aquí en la mesa, porque vamos a hablar exclusivamente de educación. Me estaba pidiendo la palabra para puntualizar de algo. Lo que se hablaba antes, que no es una cuestión menor, ni es una cuestión a la que le debamos dedicar nada más que un minuto. ¿Sabes que es uno de los temas que está subiendo un montón en importancia cuando encuestan a la gente? Yo sí voy a decir una cosa, no creo que ahora haya más agresiones sexuales, ni haya más manadas. Yo voy a decir que lo ha habido siempre, pero ahora hay más visualización de este problema, que es algo positivo. Que esto no es algo que esté surgiendo ahora, es algo que viene de muy atrás, pero ahora con las redes sociales es algo que tiene muchísima más visualización. En ese aspecto lo valoraría positivamente, aunque veamos titulares como que la violencia de género ya no entiende de edad. Hace poco salió una mujer de 80 años con Alzheimer que había sido violada. Y una niña que había tenido un hijo y había sufrido abusos por parte de su propio hermano, y el hijo era del hermano. Es que es increíble, y ahí no podemos hablar de violación y de abuso porque estamos hablando de edad. Chiquillos chicos. Es que estamos hablando de un chiquillo y una chiquilla chica. No, un chiquillo chico, voy a poner los dos extremos, un chiquillo chico y una anciana. Es que ya no entiende de edades. Es muy grave. En algo nos estamos equivocando de esta sociedad, algo estamos haciendo mal. Cuando se producen este tipo de actos hacia una mujer, es porque no existe detrás una cultura de respeto y de tolerancia hacia la mujer, y ya está. Es decir, es que eso es un problema cultural, ya está, es que a todos los niveles, es que es un problema cultural que arraigamos desde la sociedad, que llegó un momento en el que se limó muchísimo. Mi generación es una de esas generaciones en las que se limó muchísimo, y que ahora está evolucionando. Y te vuelvo a repetir, lo que estamos todos los días, muchas horas con los adolescentes o preadolescentes, lo estamos viendo. Es un problema que vuelve a surgir, que hubo un momento en el que se limó bastante, pero que culturalmente estaba ahí, y pensábamos que generación tras generación iba a cambiar esa cultura patriarcal, esa cultura, y no está cambiando, está involucionando, pero a peor, está involucionando a peor, porque se están utilizando los medios de comunicación y las redes sociales para coaccionar en muchos momentos, para hacer instrumentos de ese tipo que antes no existían y ahora sí están existiendo, y es muy preocupante, de verdad, es algo súper preocupante. Y bueno, vamos a ver por dónde acaba esto. Miedo da solamente con pensarlo. Vamos a seguir hablando de todos estos temas que nos preocupan y que preocupan a todos ustedes en sus casas, pero va a ser dentro de unos minutillos. Nos vamos a ir a ofrecerles unos cuantos consejos publicitarios a fomentar también el comercio, que es muy importante, el comercio de nuestra comarca, el más cercano, y apostar por él. Pero enseguida seguimos aquí, actualidad a debate, hablando de los temas que a todos ustedes les preocupan hasta ahora.
Buenas noches de nuevo, señoras y señores. Continuamos aquí en nuestra mesa de actualidad, debate, muchísimos temas de los que hablar cada semana. Muchas veces nos quedamos cortos, nos quedamos con la palabra en la boca, queremos seguir abordando algún tema, pero es que la actualidad manda y son muchas de las cosas que tenemos que hablar. Yo creo que tendríamos que hacer este programa mínimo 2 o 3 veces a la semana para poder abordar los temas como realmente merecen. Yo quería que hoy, precisamente porque ha sido una de las noticias importantes del día, hablábamos de esa candidatura de Guindos que presenta España para que sea vicepresidente del Banco Central Europeo, y precisamente, bueno, porque un ministro importante en el gobierno. Quiero que empecemos hablando con Luis Carlos sobre este nombramiento y qué valoración hace del mismo. Bueno, pues yo creo que después de la pérdida de cuota de poder que ha tenido España en los últimos años, no en los últimos 4 o 5 años, sino llevamos ya mucho más tiempo, yo creo que tenemos que volver a recuperar España, hombre, teniendo en cuenta que España es la 4ª economía de Europa y en población la 5ª, creo que es decir, tenemos que empezar a recuperar poder. Es increíble como Portugal ha ostentado en los últimos años las máximas cotas de poder que ha podido tener un Estado que al fin y al cabo más pequeño, con una economía muchísimo más pequeña, y como a España siempre se le ha dejado atrás. Yo creo que de Guindos es un buen candidato, independientemente que sean hombre y mujer, es un buen candidato para el puesto que se le está. Además tiene hay un reconocimiento grande que lo tiene dentro del Eurogrupo, e incluso a pesar de las críticas del Partido Socialista, que no las entiendo, siempre cuando hay que, en este tipo de cosas, siempre hay que apoyar a las personalidades españolas que vayan a estar un cargo. Ya pasó con Solana, ya pasó con Almunia, incluso vemos las declaraciones de esta mañana del exministro del Partido Socialista, Miguel Sebastián, diciendo que se sorprende de las declaraciones de su partido, que no apoye a un candidato español dentro de un organismo tan importante como es aquí a nivel europeo. Emilio. Bueno, mira, hay que recordar que la propuesta que se hace para presidir el Eurogrupo como tal no es a propuesta individual, no es a propuesta de gobierno, nunca es a propuesta de gobierno. De hecho, está mal visto en la Comisión Europea que sea propuesta de gobierno, es decir, los gobiernos aquí no tienen nada que ver, es una propuesta individual y un candidato o candidata, que por ahí es por donde nosotros hablábamos, que ya está bien que salga una candidata y que se apoye una candidata por aquello ya de la igualdad de género que luchamos tanto y que tanto nos llenamos, y que en este caso no la haya. Entonces, de Guindos ha presentado su candidatura y ahora los gobiernos le apoyan, el gobierno español le apoyará y el gobierno de centro derecha de los demás países deberían de apoyarle también. Vamos a ver quién o quiénes son los que le apoyan o quiénes no son los que le apoyan, porque ya está, la candidatura se ha presentado hoy y ya está levantando recelos en gran parte de Europa, sobre todo porque recuerdan el desembarco que tuvo de Guindos en Lehman Brothers, que eso no hay que, su paso por Lehman Brothers, eso no hay que olvidarlo. Dice, ahora que se es presidente, cuando generó también parte de la crisis en 2008, está levantando ampollas. Por lo demás, hombre, por lo demás, 2008 en el banco, la entidad de Europa de Lehman Brothers son 2 personas. Cada representante de Lehman Brothers en España. Pero tú te crees que ese es el que propició que Lehman Brothers se fuese. Esa es la candidatura, esa es la gestión que realizó en 2008. ¿Tú te crees que Lehman Brothers son 2 personas? Mira, la gestión que realizó en 2008, uno lo hizo la gestión que el ministro, mira, si el currículum que va a presentar en Bruselas es la gestión de uno en uno os lo pido, pues Carlos, yo sé que es que si no en su casa la gente no se entera de nada. Yo sé que la capacidad muchas veces de reconocer las cosas dentro del Partido Popular brille por su ausencia, pero yo te aseguro a ti de verdad que el paso del ministro de Guindos por Lehman Brothers en 2018 generó dentro de su banco la gestión que hizo de la crisis dentro de su banco. Te vuelvo a repetir otra vez. Entonces, léete la hemeroteca, por favor, léetela. Si yo solamente te pido que te leas la hemeroteca antes de saltar aquí a decirme, es que hice, no, léete la hemeroteca, porque luego te la puedo traer la siguiente semana y tienes que decir, bueno, vale, es verdad, llevaba razón por ahí, te llevaba razón. Entonces, antes de saltar así, léetela y ve esta que tuvo de Guindos, la funcionalidad que tuvo en la gestión de la crisis de Lehman Brothers. Ya está, solamente eso. Apúntatelo y lo mira. Y luego al hilo, te está mandando deberes. Al hilo de lo que en su gestión. Entonces, eso está levantando ampollas dentro de su propia candidatura que se ha presentado hoy dentro de la Comisión Europea. Por eso, por esa gestión más reciente, y se lo digo a él también, que me lo ha dicho antes, por eso no fue elegida la otra vez su candidatura. Así que es la segunda vez que se propone
pero como estaba tan reciente la gestión que había hecho el Lehman Brothers, pues no fue a ningún puerto su candidatura. Y ahora lo vuelve a intentar otra vez, pasado el tiempo, a ver si esa ampolla ya se ha curado un poco más. Pero la ampolla sigue estando ahí, ¿no? Hay algún que otro ministro europeo que ha levantado la voz ya y ha dicho, ¿dónde vamos con este? ¿Dónde vamos con este? ¿No? A grosso modo lo ha dicho así. Entonces, el Partido Socialista, su posicionamiento es que ya está bien, que hoy podía haber saltado también, probablemente podía haber saltado una mujer y haber presentado su candidatura y que probablemente lo pueda hacer, ¿eh? Que todavía no estamos... Eso te iba a decir, no es definitivo. No, que todavía lo puede hacer. Definitivo. Entonces nosotros nos hemos guardado esa opinión, esa reserva. Ya está. No, al margen de que yo voy a comentar varias cosas. Que será, si no recuerdo mal, el 22 de marzo cuando tenga lugar. Yo creo que es la peor candidatura posible. No es solo que haya pasado como representante no es que haya sido solo representante de Lehman Brothers, sino que al venir del sector bancario claramente produce un conflicto de intereses, que una persona que viene del sector bancario ahora presida la vicepresidencia del Banco Central Europeo, pues da que pensar, y más cuando desde el propio Banco Central Europeo prefieren que la persona sea una persona que no sea político. Es independiente, puede ser un político, pero se prefiere. Y luego está también la cuestión de género. Que haya... No te gusta de Guindos. Definitivamente. Es la peor candidatura posible. Hay un conflicto de intereses. Una persona que haya pasado por la banca, no fue yo que haya pasado por la banca, sino que haya pasado por el sector bancario en esas circunstancias. Yo creo que es inadmisible. No sé, hombre, sí entiendo por qué quieren mandar de Guindos a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, y es que es otra puerta giratoria. Pero otra cosa es que el gobierno dice, pero el nombramiento, claro, el nombramiento como representante, en este caso su candidatura, si es al final votada y por tanto nombrado, pero no es incompatible con su cargo de ministro, no es incompatible, realmente no es incompatible, pero no. Si le hace... Bueno, si le nombran, dimite. Claro, si le hace... Si lo nombran, dimite. Claro, si le hace tener que residir en Frankfurt, porque está la sede y tiene que residir allí, entonces es totalmente. No, ha dicho que se va y habría que remodelar. Es que sería, y lo que viene ahí es detrás la remodelación. Pero bueno, que legalmente no es incompatible, pero que es cierto que no. Bueno, dejamos que termine Rubén y escuchamos a Javier sobre este tema. Bueno, en el Banco Central Europeo yo iba a decir que hay solo una fémina entre los 19 gobernadores de los organismos supervisores. Yo creo que hay que darle más importancia a la mujer, y no entiendo, bueno, sí entiendo que de Guindos vaya a ser, que quieran ponerlo de vicepresidente en el Banco Central Europeo. Una puerta giratoria, una forma de quitárselo de en medio, matar dos pájaros de un tiro, abriendo una nueva crisis, colocando encima a una persona cercana en un puesto de alta influencia. Me parece inadmisible. Javier. Pues nada, yo además no en orden de importancia, yo creo que deberíamos remarcar todo, pues bueno, la necesidad de que alguien nos represente también en las instituciones europeas, eso lo primero. Entonces, el indicativo de que esto, siempre que un español vaya a uno de estos sitios, pues es positivo, pero la falta de liderazgo que hemos tenido en los últimos tiempos con el gobierno que tenemos ahora mismo, pues ha hecho que prácticamente no tengamos representación en ningún organismo europeo de importancia. Entonces, buena noticia el hecho que de un español / española vaya a alguno de estos sitios, y luego, bueno, lo de la igualdad de género nosotros en ningún momento me parece genial, además, y lo hubiéramos visto igual de bien si el candidato fuese o la candidata fuese una mujer, no habíamos puesto problema ninguno. Yo creo que hay una cosa aquí, desde el punto de vista de la persona, a mí de Guindos me parece que es una de las peores elecciones que se podían dar en estos momentos, y de hecho se planteó en un primer momento, y ahora este segundo momento no entiendo por qué se vuelve a plantear. Ya en su momento se declinó y se esperó porque no era el momento, porque estaba cerca la crisis, y no creo que sea la persona más adecuada. Me da la sensación de que se le está buscando una salida. Él tiene mucha gana. Él tiene mucha gana. Aspiraciones personales Exactamente, yo veo que hay un interés personal, y luego también me gustaría deciros, pues bueno, que no debemos olvidar lo que va a quedar después. Luego hay que hacer una remodelación del gobierno, y estamos hablando de una de las carteras más importantes del gobierno, que es la más peso. Más peso ahora mismo. Entonces, bueno, esperemos que a ver cómo sale esto. Con lo poco que le gustan los cambios a Rajoy, Luis Carlos. Tendrá que hacerlo. Yo, es obligatorio. El Banco Central Europeo tú no coges a un candidato y lo llevas. Hay unos requisitos muy estrictos, es decir, no cualquiera que sea político hay. El señor Draghi fue político, el presidente, la mayor parte de los consejeros fueron políticos, pero bueno, aparte porque estarán los políticos en todos lados.
pero todos ellos tienen una carrera profesional también, y hay una serie de requisitos para enviarlo como candidatos. Es decir, no por ser político va a entrar allí. Exigente. Hay efectivamente, lo mismo que hay una serie de requisitos muy exigentes y una experiencia muy contrastada para poder entrar en un puesto como este. Otro de lo que se ha presentado es el presidente del Banco Central de Irlanda, y es lo que pasa lo mismo. Unos dicen que, bueno, se puede ver cómo se contrastan las dos opiniones más o menos. El otro lleva un peso menos político, y son dos candidatos a día de hoy, pues bueno, de una experiencia muy contrastada. Que yo sepa, todavía no se ha presentado un tercero. Creo que era mañana o pasado mañana cuando cumple el plazo. Cuando cumple ya el plazo. En cualquier caso, estaría muy bien. No me refiero a este caso concreto, pero tenemos que darle más color y más visibilidad a las mujeres en puestos de relevancia. Eso sí que es importante. Quiero que hablemos de otro tema que también ha saltado a las noticias en la última hora, y es el abandono de Ciudadanos del Pacto por la Justicia. Un pacto que el primero en abandonar fue Unidas Podemos. Javier. Vamos a ver, las razones por el abandono del Pacto de la Justicia, dichas así simplificando, no, hay muchas razones por las cuales nosotros siempre hemos dicho que esto hay que sentarse tranquilamente y que hay que discutirlo, y que es mejor que todas las fuerzas políticas lleguen a esto, igual que lo dijimos en su momento en sanidad y en educación, y de hecho impulsamos en su momento la mesa de negociación, y desde el principio nosotros, tanto en violencia de género como en reforma de Código Penal, dijimos que era necesario hacerlo. Y luego hay una razón básica por la que nosotros hasta ahora hemos defendido que esto siguiera adelante, y por la que ahora nos retiremos. Primero, necesario sabemos que es, por lo que estamos viendo en todos los ámbitos, y luego lo que hablábamos antes de la politización de la justicia. Es necesario, y para nosotros es una condición sine qua non, que haya una elección de los jueces que no dependa de los partidos políticos y de los resultados de las elecciones, y de que los partidos políticos puedan poner a la mitad de los miembros del Consejo de Poder Judicial o a uno más, dependiendo de los resultados que hayan tenido. Entonces, mientras eso no quede claro y la justicia dependa del resultado electoral de cada partido, nosotros no vamos a entrar en ese pacto. La desvinculación, los aforamientos, desvinculación los indultos, absoluta. Lo que hablábamos antes de los indultos. Que la política pero es lo que está demandando ahora mismo la sociedad. La gente. Bueno, vosotros sí, apostáis por este pacto, Luis Carlos. Sí, bueno, hay que sentarse, no va a ser una cosa que se solucione en 3 o 4 días, y ahora mismo está en plan subcomisión. Es decir, todavía no ha llegado, son los informes previos. Es decir, yo creo que ya, si empezamos, yo creo que Ciudadanos lo que ha hecho ha sido más que nada una postura publicitaria, intentar después de las últimas presiones, después de las últimas encuestas, pues intentar pues seguir ganando votos de cara a la televisión. Pero vamos a ver, que esto es una mesa de trabajo que va a seguir trabajándose, que no se va a solucionar en un mes ni en 2, sino que esta subcomisión seguramente llevará aproximadamente entre 8 o 10 meses o un año. Es decir, que habrá que dialogar mucho, habrá que hablar mucho, habrá que tomar muchas decisiones, y lo único que deseo es que esta subcomisión llegue a comisión con algo ya medio pactado, y con algo y con un puerto ya a donde poder arriar el barco ya de la justicia, y que, como siempre pasa, que en estos temas importantes, que haya la mayor parte de los grupos, pues, y la mayor parte de los grupos parlamentarios que los representan, pues lleguen a un acuerdo final. De momento dos con peso en el Congreso se han descolgado. Los primeros fuisteis vosotros, Rubén. Sí, no nos sorprende que Ciudadanos haya terminado descolgando. Nosotros entendemos que la renovación en la política no va a ser apoyada por el bipartidismo, y hay que decir que ahora mismo solo 8 de los 20 vocales que forman el órgano de gobierno de los jueces son elegidos por elección directa. Los otros 12, que son la mayoría, los que conforman ese órgano, son elegidos directamente por los partidos políticos. Entonces la justicia, se puede decir que en parte está politizada, y no se puede cambiar con el bipartidismo. Al bipartidismo no le interesa despolitizar la justicia, porque es obvio. Luego vemos las imputaciones, o la falta de imputaciones, la falta de acción por muchos fiscales, y se entiende por qué los dos principales partidos se plantean inmóviles en el pacto de la justicia. Ciudadanos se ha bajado. Nosotros lo vimos claramente, que con el Partido Popular y el Partido Socialista, el bipartidismo no se iba a cambiar nada. Segundo partido del bipartidismo. PSOE. Bueno, se pinta un poco la situación como catastrófica, caótica, y bueno,
es cierto que hay dos partidos que han abandonado la subcomisión del pacto de justicia, dos partidos, Ciudadanos y Unidos Podemos, han abandonado los dos ya la subcomisión, cuando había ya 98 medidas acordadas entre los partidos que estaban en la mesa. Entonces, considero que uno tiene que desarrollar su capacidad de negociación y de diálogo, y que no por aquello que considere, que es cierto que hay un informe Greco, si yo no digo que no, hay un informe Greco que advierte a España o que aconseja a España diciéndole que bueno que los poderes, los vocales del Consejo General del Poder Judicial no sean elegidos por los parlamentarios, es decir, porque lo que estamos es mezclando los dos poderes que en sí están divididos, ¿no? Si hay un informe avalado por la Unión Europea y tal, pero bueno. Pero no es solo el Consejo de Europa, es la sociedad en general. Sí, hasta ahí estamos de acuerdo, es decir, yo entiendo que ese apartado habría que trabajarlo de una manera, es decir, pero también tenemos que tener en cuenta que hay 98 medidas ya que estaban acordadas, que estaban ya consensuadas, que creo que venían a trabajar, a poner encima de la mesa novedades, cosas interesantes, que al final se pueden quedar ahí en un cajón metidas, pues porque los partidos políticos, entre todos, ¿no?, ese acuerdo se vaya ahí al traste. El PSOE y Partido Popular siguen trabajando en la mesa, creo que bueno, pero que al final se pueden llegar a algún acuerdo. El grueso del pacto por la justicia tendría que ser que los partidos políticos no eligiesen la mayoría del órgano de gobierno de los jueces. Si no entramos a cuestionar esa cuestión, yo creo que seguimos exactamente en la misma. En ese sentido se puede llegar a un acuerdo. Los partidos grandes, yo creo que no estáis dispuestos los partidos grandes a decir, bueno, pues hasta ahora no. No, bueno, evidentemente el tema de la reforma de la ley electoral y el tema de la desvinculación. Eso es lo que voy a sacar yo ahora. De la desvinculación, pues quizá entendáis que a otros partidos que no han tenido representación hasta ahora, que son más nuevos y demás, le enfade, por lo menos lo frustre un poco, que no vean paso. Sí, pero que se han creado consensuadas ya 98 medidas, es decir, que lo reitero otra vez, que no ha sido sentarse y levantarse e irse, es decir, que aquí no llegamos a ningún acuerdo, que se han llegado a acuerdos en 98 puntos, es decir, que ya es un gran avance. Y bueno, este es un punto importante, porque yo considero que es un punto importante, y yo lo he dicho antes en mi intervención, yo considero que hay que delimitar muy bien las dos parcelas de los dos poderes, y si eso viene avalado también por la Unión Europea, pues habrá que trabajar ahí, habrá que trabajar en ese aspecto también. No lo justifico, pero es cierto que hombre, que ya una vez avanzado un terreno, pues ahora por lo menos intentar un poco más. Claro. El intento. ¿Querías puntualizar algo, Javier, antes de que pasemos a otro tema? El tema de la ley electoral que has dicho, al hilo de... No, lo que te hablábamos antes, que yo también quería terminar hablando de la reforma de la ley electoral, que empezó mañana la negociación, exactamente, sí, lo que hablábamos, que igual que ahora en el pacto de la justicia, yo no quiere decir ni mucho menos que nosotros, al habernos salido del pacto de la justicia, esto no tenga solución, pues probablemente nosotros, de hecho, en nuestra trayectoria, pues sabemos que podemos negociar con la gente, y que estoy seguro que se llegará a acuerdos, pero que se llegarán a acuerdos, pero es que indudablemente es lo que te decía, lo que decía Emilio, y que no solamente es el Consejo de Europa nos lo pide, sino que nos lo pide la sociedad. Y entonces no es que aquí se ha dicho varias veces que nosotros estamos haciendo cosas por ganar votos o por de cara a la galería. Yo quiero seguir pensando que los resultados que estamos obteniendo no es porque hacemos las cosas así, sino porque escuchamos a la gente y queremos trabajarlo. Europa pidiéndonos cosas y tirón de orejas que también nos están pegando, aunque es un tema que abordaremos en un próximo debate también, con el tema de la contaminación. En España llevamos mal camino en ese sentido y ya nos están tirando las orejas, poniéndonos plazos desde Europa, y con muchísima razón. Yo quería, antes de que pasáramos a que cada uno sacara un tema que os pareciera conveniente, hemos dicho que la segunda parte lo abordaríamos. Bueno, pues algunos lo llaman circo, vodevil, Cataluña. Va a haber un órgano ahora de gobierno que se gestione desde Bruselas, va a haber dos presidentes, uno simbólico, otro no. Están pasando, en las últimas 2 semanas han pasado cosas que no hemos tenido oportunidad de valorar, y sí que me gustaría, porque es un tema que yo creo que ya llega incluso en algunos momentos a cansar a la ciudadanía, a todas las personas que no viven allí, aunque nos afecta a todos y a todas, que lo pusiéramos sobre la mesa. Comenzamos contigo, Rubén, ¿cómo valoras pues lo que está pasando y al punto al que hemos llegado? Que Podemos está perdiendo apoyo dentro de su propio partido, hay reticencias con Esquerra Republicana de Cataluña, y yo creo que le está haciendo un flaco favor, está pretendiendo salvar a su persona más que su causa.
que no la comparto, pero bueno, que si se defiende dentro de la legalidad y de una forma democrática no tengo ningún problema con que se defienda. Y yo creo que al final lo van a tener que sacrificar, porque eso de gobernar telemáticamente desde Bruselas, hace poco salió uno de sus asesores de comunicación que ponía el siguiente ejemplo, dice, si Canarias está, no sé cuál es, un poco más kilómetros de Madrid, y se gobierna desde Madrid, nadie dice que no hay gobierno en Cataluña, dice, pues, en Canarias, dice, pues Cataluña se puede gobernar desde Bruselas, pero se le escapa una cosa, que Bruselas no es territorio español. De rato de risa no están dando. Es de risa. Por cierto, que Esquerra Republicana ha pedido diálogo a través de una moción en el Congreso y se ha rechazado, Luis Carlos. Volvemos otra vez a lo de Cataluña, pero es que volvemos a lo de a ver, el diálogo. ¿Qué diálogo han pedido? Si lo que han pedido es seguir con el esperpento. Es decir, yo pido diálogo, pero ¿qué diálogo pido? Pido un diálogo en el cual hay una línea roja que no se va a permitir nunca. Es decir, yo quiero un referéndum no pactado, sino yo quiero un referéndum, hacerlo sí o sí. Con lo cual, ya hay una línea roja. Yo quiero dialogar contigo, pero tú ya me estás poniendo un impedimento para dialogar. No, olvidémonos. Y yo ya con Cataluña es que vamos, ya lo de este personaje es una absoluta payasada, lo mismo que como le pasó a su jefe de gabinete hablar de lo de Canarias, lo que estaba hablando Rubén. Es decir, ya estamos en un circo y ya los payasos ya es que salen por todos sitios. Yo ya de que, hombre, yo que soy concejal de un pueblo pequeño, vamos, que yo me pueda tener que trasladar a trabajar fuera, como he trabajado muchísimos años, y que pueda seguir ostentando mi cargo de concejal, incluso fuera de España, solamente pues porque, hombre, porque así creo yo que voy a estar en contacto con mi ciudad, voy a seguir en la oposición gobernando. Bueno, vamos a dejarlo ya, porque esto ya no tiene ni pie ni cabeza. Yo creo que esto ya hay que empezar ya a cumplir los plazos, hay que empezar ya a hacer propuestas serias. Yo, lo que se ha dicho algunas veces, es decir, yo hay una cosa que siempre he defendido, que es que, por ejemplo, la candidata de Ciudadanos que se presentase, pero más que nada por una razón, por empezar ya a cumplir los plazos, claro. No podemos dejar esto en suspenso, porque es lo que está. Parece ser que hay un vacío legal dentro de la regla dentro del Parlamento, dentro del reglamento, de que si el presidente no convoca lo que es la sesión de investidura, no van corriendo plazos. Así se puede tirar, no podemos tirar meses. Es decir, vamos a coger ya, vamos a empezar ya, hay que correr los plazos. Si tiene que haber nuevas elecciones, por desgracia que la haya, o que sí, hay que lo que sea, pero que esto corre, Cataluña no puede seguir Javier. así. Mira, hablábamos antes, hace poco nos despertábamos con la noticia de que le habían cogido un mensaje de móvil a Puigdemont hablando con un diputado de Esquerra Republicana, que era Comín, y es un fiel reflejo de lo que está pasando. Es decir, lo que ellos dicen en privado, los mensajes que están dando en privado, no tiene absolutamente nada que ver con los mensajes que se están lanzando en público luego. Entonces, ¿esto que demuestra? Pues que esto es una farsa, que la que ya no saben ni cómo salir, porque es que no tiene salida, que lo único que ha hecho es alimentar la confrontación, la irresponsabilidad, que la gente pues se cabreen vecinos con vecinos y amigos con amigos, y que bueno, que me hacía además mucha gracia porque el hombre decía que le habían revelado secretos personales, y estamos hablando de la gente que cogió los datos de la población y los publicó, los DNI, las direcciones para hacer el referéndum que hicieron. Entonces, el hecho de un presidente simbólico de hacer Bruselas, eso no es simbólico, es que lo que decíamos antes, lo que es verdad es la corrupción, lo que es verdad son los problemas del día a día, es la sanidad, es el pago a los proveedores, es la educación. Entonces, y lo que no es simbólico es lo que pasó el otro día, que salieron del Parlamento la mitad de la gente escoltados por la policía porque no podíamos salir de allí. Entonces, eso no es simbólico, eso es real, y eso es lo que ha provocado esto. Y yo termino también con la frase de Boadella que vimos el otro día, de que yo soy el menos payaso de los payasos que tenemos aquí por medio, y así es, sin duda. Esa frase yo creo que define. Yo sí quiero comentar una cosilla antes de terminar con este punto, y es que el Constitucional ha admitido de nuevo a trámite el recurso contra la aplicación del 155 presentada por la mesa del Parlamento. Habrá que ver cómo acaba esto tanto por las dos partes, la del 155 como la del DIU. Eso se tiene que acabar, y la única forma que habrá de acabar con este problema en Cataluña será el diálogo por parte de las dos partes.
Dices no, pero con interlocutores válidos. Es bueno, claro. es bueno, significa que, Claro, está abordando yo todos eso los no lo problemas. veo, no lo veo mal. Lo que quiero decir es que ni parece ser, bueno, todavía no voy a adelantar acontecimientos, pero habrá que ver cómo valora el Tribunal Constitucional la aplicación del 155. Yo eso no lo veo mal y además se respeta la decisión del Tribunal. Bueno, mucho antes ya había un informe previo, antes de la aplicación, un informe previo favorable del Tribunal Constitucional, que ha sido a donde se ha remitido el gobierno cada vez que ha tenido que actuar allí. Escuchamos ahora a Emilio. Estamos en un momento que no sabría ni cómo definir ya, porque la verdad es que por todos sitios están saliendo cosas que son subjetivas y son cosas raras. Por una parte, surrealistas, por la parte un presidente prófugo que está en Bruselas, un expresidente que se cree presidente, pero cuando no ha presentado, se han presentado candidaturas, pero que no viene para ser elegido. Estamos hablando de que plantea una asamblea simbólica, un gobierno simbólico en Cataluña y una asamblea de gobierno en el exilio. O sea, su planteamiento, simbolismo en Cataluña y gobierno en el exilio. Y como decía, que por Sky se puede gobernar. Estamos hablando de que los plazos no corren, porque no corren, pero sí corren, que hay un vacío legal en el que los letrados propios del Parlamento no se ponen de acuerdo y parece ser que hasta el letrado mayor del Parlamento no quiere firmar el informe que daría razón a eso. Entonces, estamos viviendo un momento cuanto menos surrealista y sobre todo, el problema de esto es que esto ya llevamos tanto tiempo que terminará enquistándose y no sé cuál será la solución, pero no veo una solución fácil. A priori, unas elecciones van a arrojar prácticamente los mismos resultados, no va a volver al inicio y no sé cuál va a ser la solución. Y realmente, cuanto más lo dejemos, al final hay unos presupuestos, hay una inversión, hay que monitorizar una comunidad autónoma y no hay un gobierno que la realidad está bloqueado, que aporta una buena parte del Producto Interior Bruto. Es decir, que no un bloqueo de un parlamento con toda la importancia de todo. Estamos hablando de poco de pavo, como suele decirse, pero es que es algo que no bueno, vamos a hacer una última ronda en la que siempre os digo que cada uno saque a colación un tema que realmente no hayamos sacado y que os interese poner encima de la mesa. Me hubiera sacado, como todas las semanas, siempre se me quedan aquí en la lista que traigo muchísimas cosas importantes en el tintero. Me hubiera gustado sacar el tema de memoria histórica, que ha salido a colación también estos últimos días. Hablar de impuestos de sucesiones, que está muy en boga ahora en muchísimos medios de comunicación. Hablar también del tema del acuerdo presupuestario en Estados Unidos, el tema del cierre parcial que ha habido de la administración, que amenazan con que sí lo habrá, con que sí no habrá, y encima de la mesa y encima de todo esto el tema de la migración, que está todos los jóvenes, los que llaman soñadores, que han crecido, que venían de padres que entraron ilegalmente, el muro de México, en fin, Estados Unidos te aparece un programa solo, y también de Alemania, de ese borrador de acuerdo que hay con más de 170 páginas entre los socialdemócratas, los conservadores. Borrador, no, ejemplo. Y donde hay... Ese ejemplo que ¿Sabéis qué problema hay? Uno de ellos, el sueldo de los médicos es un problema para que hayan llegado a un acuerdo. Tela marinera, porque uno de los escollos lo hay que subrayar. El primero de ellos es el tema de la sanidad, el tema del empleo con los contratos laborales. Los socialdemócratas dicen que eso hay que rebajarlo y demás. Y el dinero que se va a dedicar a armas, al comercio de armas y al presupuesto militar. En fin, de cualquier modo, en marzo van a decidir los militantes socialdemócratas, son más de 400.000, a ver si eso tira para adelante o no tira. Muchísimos temas, el tema de la memoria histórica, como decía, y de... En fin, tendremos que dejarlo para otra semana porque la próxima no podrá ser. Vamos a hablar sobre educación, un tema que afecta a todo el mundo, a toda la sociedad en general, muy importante también, pero ahora ya digo, un tema importante que queráis poner sobre la mesa y que no hayamos sacado para finalizar cada uno. Empezamos contigo, Javier. Pues yo, bueno, querría, es uno, pero simplemente mencionar otro. Yo creo que no deberíamos olvidar, pues dentro del debate que tenemos para la aprobación de los presupuestos generales del Estado, pues una de las peticiones que ha hecho Ciudadanos y en la cual estamos nosotros luchando ahora mismo más y pidiéndole al PP más, aparte de, bueno, del compromiso en la regeneración política, los aforamientos y el tema de la senadora imputada. Entonces, yo quiero hablar aquí también de la equiparación salarial de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que nosotros estamos apoyando en toda España ahora mismo, que es uno de nuestros objetivos y nos gustaría que, bueno, que eso en algún momento se hablara también. Y luego el tema que yo quería hablar es el de la ley electoral, que hemos hablado antes, lo hemos dicho. Mañana nos reunimos con Podemos con la idea de negociar una reforma de la ley electoral. Antes hablábamos del inmovilismo de los grandes partidos de siempre en el tema de la justicia, y yo pienso que es necesario también abordarlo, y además de una forma urgente, y desbloquear pues esta reforma de
de la ley. Entonces, después de 40 años tenemos una ley electoral que no es justa, que no es proporcional, que no da valor al voto de cada persona, sino de un cierto territorio, y que bueno, que yo pienso que se puede llegar a acuerdos también y se puede llegar a romper ese bipartidismo y ese inmovilismo en ese sentido. Y de hecho los dos partidos que han estado turnándose en el poder lo han puesto siempre encima de la mesa cuando han estado en la oposición, y luego después cuando estaban gobernando no se ha llegado a materializar. Rubén, yo voy a puntualizar una cosa sobre lo que decía Javi, es que no entendemos por qué se suman ahora a la modificación de la ley ON. Imagino que es porque se ven fuertes. Y también voy a puntualizar una cosa sobre la memoria histórica, que se aplaude que en el Parlamento andaluz se haya aprobado una ley de memoria histórica, pero me parece totalmente vergonzoso y no sé cómo puede pasar eso. Es que me cabrea, es que hacen falta más de 200 años para sacar las fosas comunes que hay en Cataluña. ¿Cuándo se va a reparar este problema? España es el segundo país del mundo con más fosas después de Camboya. Se pone un presupuesto que es 8 veces menor al que se gasta la Junta de Andalucía en publicidad y se tardan 200 años en sacar a las víctimas. Es que no lo entiendo, es que se están riendo de la gente, me parece totalmente inadmisible. Hay que sacar las fosas, no podemos esperar 200 años. Preferimos gastar el dinero en publicidad que en reparar a las víctimas. Me parece vergonzoso y es que me cabrea bastante esa cuestión. Sí, no solo hay que hacer una ley, hay que dotarla de presupuesto, porque es, no sé... Bueno, no sé una ley sin presupuesto denota voluntad, pero 200 años, 200 años hacen falta. No se puede hacer absolutamente nada. Emilio, ¿algo que tú quieras también poner sobre la mesa? Hombre, a mí me gustaría hablar del caso que estamos viendo hoy también en el medio de comunicación de Juana Rivas, de la mujer que ahora, después de haber sido... 5 años de cárcel piden. Efectivamente, después de haber sido maltratada con sentencia y por lo que está percibiendo un salario de 400 euros al mes, quieres condenada a 2.000 euros a pagarle a su maltratador todos los daños causados en el proceso de judicial que ha mantenido. Es decir, volvemos otra vez a estar un poco surrealista. ¿Por qué la Fiscalía de Granada crees que puede pedir 5 años? Porque bueno, la ley está muy encorsetada en ese sentido y ese Tenemos mucho cuidado en las formas y sobre todo con los menores por medio. Claro, volvemos otra vez a lo mismo. En el tema este se sigue estrictamente la ley, pero es cierto que no se tiene en cuenta los antecedentes de maltrato, que sí es cierto que la justicia ahí sí que se decantó hacia ello. Bueno, volvemos otra vez a una situación un poco escabrosa y sí me hubiese gustado un poco analizar el tema y por qué no, pero bueno. Todo esto, el tema de mujer, ya te digo, alrededor del 8 de marzo vamos a hacer también un monográfico y vamos a poner encima de la mesa, aparte de la violencia de género, el tema de la brecha salarial y el tema de la brecha social, que es inmenso el tema de la brecha social. Está muy bien algunas leyes, que faltan muchas por regular, por ejemplo el tema de los salarios, faltan muchísimas leyes, pero está muy bien que en la administración las cosas sean iguales para todos, pero esa no es la vida en general de la sociedad y de eso vamos a hablar en torno al 8 de marzo, ese Día Internacional de la Mujer. Luis Carlos, cerramos contigo, un tema que tú tengas interés en que saquemos. A ver, el tema me vaya a permitir, yo voy a sacar un tema a nivel local, me están parando mucho por la calle por el tema de la sentencia de anulación del Plan General de Ordenación Urbana. ¿Te refieres tema local para la gente que nos vea, que no sepa de Baeza? Sí. Está hablando de Baeza. No están diciendo que... Luis Carlos es concejal en Baeza. Están diciendo que qué está pasando, no estamos hablando de una cosita leve, sino que estamos hablando de un Plan General de Ordenación Urbana que es el que regula, el que nos dirige al ayuntamiento hacia cuál va a ser el planteamiento urbanístico en los próximos... ¿Qué ciudad si quiere? Es decir, estamos con la prudencia porque ya hemos estado en contacto con, por supuesto, la alcaldía, con todos los partidos, hasta ver la sentencia, a ver cuáles son los hechos. Es decir, pero que la gente no se preocupe, porque mucha gente está preocupada. Oye, ¿qué va a pasar con mi vivienda? Que fue hace un par de años, que ya estaba dentro metida. Es decir, va a estar en rústico, va a estar legal, va a estar ilegal. Es decir, se recurre por parte del ayuntamiento a ver qué pasa. Con la prudencia, porque es algo que nos afecta a todos, seamos del partido que seamos. Entonces, vamos a ver. Por eso le digo al ciudadano que tengan un poquitín de paciencia. De todas formas, hasta que no haya sentencia firme, el Plan General de Ordenación Urbana sigue actuando como tal. Sí. Es decir, que ya lo que tengamos que decir se dirá en los próximos días, pero cuando tengamos la sentencia ya, pero la sentencia encima de la mesa, que es algo que todavía no tenemos. O sea, en 30 días que hemos estado reunidos partidos. Es decir, que aquí lo que no hemos querido ha sido tener un oportunismo político. Aquí lo que es un tema tan grave. Tranquilizar. Que lo que queremos es llevarlos todos ir todos por el mismo camino, porque nos interesa a todos. Si durante la sentencia o si se recurre, si no se va a recurrir, si se recurre, ¿qué va a pasar en un futuro? Sí, ya, el lunes además
puesto, esta casa, Nueve La Loma, ha puesto en contacto con la alcaldesa en las noticias, además salió tranquilizando a la ciudadanía y diciendo que tranquilo, que se iba a recurrir el tema y que ahora mismo no pasaba nada. Por eso digo que nosotros no hemos salido a nivel de rueda de prensa ni hemos salido nada, porque es algo que nos incumbe, es muy serio, no hay que tener oportunismo político en esto, sino lo que hay que llevar es todo el mismo rumbo, porque oye, lo que haya que cambiar se cambiará. Por supuesto, hace falta una aprobación del Pleno, hace falta una aprobación de una mayoría. Aquí en este gobierno no hay una mayoría, es decir, yo creo que había una posición muy buena en estos últimos años, sobre todo en esta legislatura. Es decir, a pesar de estar en minoría, todo ha sido una posición muy constructiva y queremos seguir siendo así, porque los problemas que tiene Baeza son los problemas que nos afectan a todos. Entonces, decirle a la ciudadanía que no se preocupe, que lo estamos viendo, lo estamos revisando y que todos los grupos políticos que lo dicen normalmente muchos los líderes políticos a nivel local, que 17 ojos y 34 orejas, pues seguramente, y 17 cabezas, pues dan de sí más que 8, que 7, que 6 o que 13, evidentemente. Lo que tengamos que decir se dirá, pero dentro de la prudencia y viendo a ver cuáles son las repercusiones reales que va a tener. Porque al principio la alcaldesa anunció que se recurriría y que, bueno, claro, evidentemente. Y bueno, es un tema espinoso, pero que está en manos de los servicios jurídicos y técnicos. El catastro viene a partir de... Es decir, que estamos hablando de impuestos, estamos hablando de una repercusión económica para todas. Estamos hablando del plan de los planes. Del plan de los planes. Hablando de muchas cosas. Estamos hablando del modelo de ciudad que se ha creado y es un tema importante. Y perdona que haya utilizado un tema local en este debate. Era tu minuto y además pues muy claro. Pero yo creo que era suficientemente importante, sobre todo, hombre, retransmitiéndose como se retransmite entre semanas y algo que ve mucha gente de aquí de Baeza y de la comarca. Perfecto. Ninguna ciudad está libre de que le pase esto. No, de luego que no. Y además, muy bien, llamar a la tranquilidad por parte de también el partido mayoritario de la oposición en la ciudad de Baeza. Semana que viene ya lo sabéis, los 4 partidos políticos. Lo digo porque, bueno, pues ya cada uno que decida quién es la persona en cuestión que tiene que venir a defender la postura de su formación en tema de educación, que es un tema lo suficientemente importante no como para un monográfico, sino para muchos. Decimos, como decíamos la pasada semana, en la sanidad, la mayoría de la gente ha dicho bien por hacerlo. Esperemos que consigamos lo mismo con el tema de educación, y ya digo, hablaremos de otro, como el tema de mujeres, el tema, por supuesto, también de asuntos sociales, servicios sociales, que son los pilares básicos de nuestro estado de bienestar. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Javier. Gracias a ti también, Rubén, por estar con nosotros. Gracias, Emilio, y a todos ustedes. Gracias también por estar ahí, por seguirnos fieles a nuestra cita cada semana. Volvemos la próxima. Hasta entonces, buenas noches.